El 29 de mayo de 1919, durante un eclipse solar total visible, desde el Atlántico Sur y el oeste de África, dos expediciones británicas apuntaron sus telescopios hacia el borde del sol oscurecido. Buscaban estrellas. No cualquier estrella, estrellas, cuya posición aparente en el cielo debería ser imposible de ver en ese momento porque el sol las ocultaba, y que sin embargo eran visibles durante el eclipse porque la luna bloqueaba la luz solar directa. El objetivo era medir si la posición aparente de esas estrellas había cambiado respecto a su posición, conocida cuando el sol no estaba cerca de ellas en el cielo. Si la posición había cambiado, significaba que la luz de esas estrellas había sido desviada al pasar cerca del sol. Si la desviación coincidía con lo que Einstein predecía en su teoría de la relatividad general, significaba que la gravedad dobla la luz, que el espacio-tiempo se curva alrededor de las masas de una forma tan real y tan medible que incluso los rayos de luz lo siguen. Los resultados de las dos expediciones coincidieron con las predicciones de Einstein dentro del margen de error experimental. Al día siguiente, los titulares de los periódicos en todo el mundo anunciaban que Newton había sido superado, que un físico alemán, desconocido para el gran público, había reescrito la comprensión del universo. Einstein no estaba sorprendido. Ya lo sabía. Sus ecuaciones se lo habían dicho 4 años antes. Lo que esos telescopios, apuntados al sol durante un eclipse, no podían saber era que estaban confirmando no solo una predicción, sino toda, una nueva forma de entender lo que es la gravedad, lo que es el espacio, lo que es el tiempo, y la relación entre todo eso y la materia que llena el universo. Entender por qué la gravedad dobla la luz requiere entender algo que parece simple al principio, y que en realidad es una de las ideas más profundas que la mente humana ha producido. Si este tipo de exploración es la que te mueve, el universo de Einstein existe exactamente para eso. Suscribirte es la forma de no perder ninguno de los pasos que quedan en este recorrido. Y una pregunta para los comentarios mientras avanzamos. ¿Qué se te viene a la mente cuando intentas imaginar que el espacio puede curvarse? ¿Qué imagen usas? Es curioso saberlo porque dice algo sobre cómo cada uno construye la intuición de estas ideas. Para entender la relatividad general, hay que empezar por lo que reemplazó. Newton describió la gravedad en 1687 como una fuerza de atracción entre masas, una fuerza que actúa a distancia, a través del espacio vacío, de forma instantánea. Si el Sol desapareciera en este instante, la Tierra lo sentiría inmediatamente y saldría disparada en línea recta. Eso funcionaba extraordinariamente bien. Las predicciones de Newton sobre las órbitas de los planetas eran correctas con una precisión que durante más de 200 años nadie pudo mejorar, pero Newton tenía una incomodidad con su propia teoría que reconoció abiertamente. No sabía cómo viajaba esa fuerza a través del vacío, no tenía una explicación del mecanismo, simplemente describía el efecto sin poder explicar la causa. Y había otro problema. La relatividad especial de Einstein, publicada en 1905, había establecido que nada puede viajar más rápido que la luz, ni la información, ni ninguna influencia física. Si el Sol desapareciera, la Tierra no podría saberlo instantáneamente. Tendría que tardar al menos 8 minutos, que es el tiempo que tarda la luz en recorrer esa distancia. La gravedad instantánea de Newton era incompatible con la relatividad especial. Algo tenía que cambiar. La semilla de la relatividad general fue una imagen que Einstein tuvo en 1907, mientras trabajaba en la oficina de patentes de Berna. Imaginó a alguien cayendo libremente desde un tejado. Una persona en caída libre, razonó, no siente su propio peso. Si suelta un objeto, ese objeto cae con ella a la misma velocidad. Desde su perspectiva, dentro de esa caída la gravedad ha desaparecido. Todo flota, todo está en reposo relativo a ella. Ahora imagina lo contrario. Una persona dentro de una caja cerrada, sin ventanas, que se acelera hacia arriba en el espacio profundo, lejos de cualquier planeta o estrella. Esa persona siente un empuje hacia el suelo de la caja exactamente igual que si
estuviera de pie en la superficie de la Tierra. Si suelta un objeto, cae hacia el suelo de la caja. La persona dentro de la caja no puede distinguir, sin mirar afuera, si está en un campo gravitacional o si su caja se está acelerando. Esa equivalencia entre gravedad y aceleración fue lo que Einstein llamó el principio de equivalencia. Y de esa imagen sencilla de alguien cayendo desde un tejado, emergió una de las ideas más poderosas de toda la física. Si la gravedad y la aceleración son equivalentes, entonces todo lo que ocurre en un campo gravitacional debe ocurrir también en un sistema acelerado, y viceversa, incluyendo lo que le pasa a la luz. Imagina que esa caja sin ventanas que se acelera hacia arriba en el espacio tiene un pequeño agujero en una de sus paredes. Un rayo de luz entra por ese agujero en línea recta. Para alguien fuera de la caja que no se acelera, la luz viaja en línea recta. No hay razón para que haga otra cosa. Pero la caja se está moviendo hacia arriba, mientras la luz viaja de un lado al otro. Cuando la luz llega a la pared opuesta, la caja se ha desplazado hacia arriba. El rayo de luz impacta en un punto ligeramente más bajo de donde habría impactado si la caja estuviera quieta. Desde dentro de la caja, el rayo de luz describió una curva hacia abajo. Pero si la gravedad y la aceleración son equivalentes, lo mismo debe ocurrir en un campo gravitacional. La luz debe curvarse en presencia de gravedad. Einstein llegó a esa conclusión en 1907, 8 años antes de completar la relatividad general, y calculó una primera estimación de cuánto debería curvarse la luz al pasar cerca del Sol. Esa estimación era incorrecta, no porque la idea fuera errónea, sino porque en 1907 Einstein todavía no había desarrollado la geometría completa del espacio-tiempo curvado. Solo había aplicado el principio de equivalencia sin la herramienta matemática completa. Cuando completó la relatividad general en 1915, el cálculo correcto daba exactamente el doble del valor que había estimado en 1907, y fue ese valor corregido el que los telescopios del eclipse de 1919 confirmaron. Para entender por qué la gravedad dobla la luz en la relatividad general, hay que entender lo que Einstein quería decir cuando hablaba del espacio-tiempo curvado. La imagen que casi todo el mundo conoce es la de una sábana tensa sobre la que se coloca una bola pesada. La sábana se hunde. Si luego colocas una canica cerca, la canica rueda hacia la bola grande porque la sábana inclinada dirige su movimiento. Es una imagen útil. Pero tiene una limitación importante, que vale nombrar porque si no se nombra puede llevar a una confusión. La sábana es bidimensional y se curva en una tercera dimensión. El espacio real en el que vivimos es tridimensional. No hay una cuarta dimensión espacial en la que el espacio tridimensional se curve. La curvatura del espacio-tiempo en la relatividad general es intrínseca, no relativa a ningún exterior. Es una curvatura que puede medirse desde dentro, sin necesidad de salirse del espacio para verla desde afuera. ¿Cómo puede algo curvo medirse desde dentro? Con la geometría. En una superficie plana, la suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180 grados. En una superficie curva, esa suma cambia. Un ser bidimensional que viviera en la superficie de una esfera podría detectar la curvatura de esa superficie midiendo triángulos, sin necesidad de salirse de ella para verla. De la misma forma, la curvatura del espacio-tiempo se manifiesta en las trayectorias de los objetos y de la luz. Un rayo de luz que pasa cerca de una masa grande no viaja en línea recta, porque el espacio por el que viaja no es plano. Viaja por el camino más recto posible en un espacio curvado. Ese camino más recto posible en un espacio curvo tiene un nombre matemático. Se llama geodésica. La geodésica es un concepto que merece un momento de atención porque es central para entender qué significa que la gravedad no sea una fuerza. En un espacio plano, la línea más recta entre dos puntos es, literalmente, una línea recta. En la superficie de una esfera, la línea más recta entre dos puntos es un arco de círculo máximo. Eso es lo que los aviones siguen cuando vuelan largas distancias. No siguen una línea recta en el mapa, porque el mapa es una representación plana de una superficie curva. Siguen la geodésica.
el camino más corto en la superficie esférica real. En el espacio-tiempo curvado de Einstein, todos los objetos siguen geodésicas. La Tierra no orbita el Sol, porque el Sol la atraiga con una fuerza. La Tierra sigue la geodésica del espacio-tiempo, curvado por la masa del Sol. Esa geodésica, en las condiciones del sistema solar, tiene la forma de una elipse. Un objeto que cae libremente hacia la Tierra no está siendo empujado ni atraído. Está siguiendo la geodésica del espacio-tiempo curvado por la masa de la Tierra. Y la luz también sigue geodésicas. Como la luz no tiene masa, podría pensarse que la gravedad no la afecta. Pero en la relatividad general, la gravedad no actúa sobre la masa, actúa sobre el espacio-tiempo. Y la luz, aunque no tenga masa, se mueve a través del espacio-tiempo. Sigue la curvatura de ese espacio-tiempo. Por eso la gravedad dobla la luz, no porque la atraiga como atraería a una masa, sino porque curva el espacio por el que la luz viaja. Hay algo de lo que hablar también. Se llama lente gravitacional. Cuando una masa enorme, una galaxia o un cúmulo de galaxias, se encuentra entre nosotros y un objeto más lejano, la masa intermedia actúa como una lente. La luz del objeto lejano, al pasar cerca de esa masa, se curva. Dependiendo de la geometría exacta de la situación, esa curvatura puede producir imágenes múltiples del mismo objeto. Anillos perfectos de luz llamados anillos de Einstein. O amplificaciones del brillo del objeto lejano. Los anillos de Einstein son literalmente la luz de un objeto lejano curvada en todas las direcciones, alrededor de una masa intermedia, formando un anillo completo visible desde la Tierra. La primera predicción de este efecto, por parte de Einstein, data de 1913, antes de completar la relatividad general. En ese momento, calculó que el efecto sería demasiado pequeño para observarse. Revisó el cálculo con la relatividad general completa y obtuvo un valor mayor. Los primeros anillos de Einstein confirmados observacionalmente llegaron en los años 80 del siglo XX. Hoy son una herramienta de observación astronómica establecida. Los astrónomos los usan deliberadamente para estudiar objetos tan lejanos y tan tenues que sin la amplificación gravitacional serían imposibles de observar. Einstein predijo que el universo mismo actuaría como telescopio. Y tenía razón. Quizás en este punto estás pensando algo que casi siempre surge aquí. Si la gravedad curva el espacio-tiempo y la luz sigue esa curvatura, ¿cómo puede haber agujeros negros de los que ni la luz puede escapar si la luz simplemente sigue el camino más recto en un espacio curvado? ¿Qué tipo de curvatura atrapa incluso la luz? La respuesta está en el grado de curvatura. Cuando la masa es suficientemente grande y suficientemente concentrada, la curvatura del espacio-tiempo a su alrededor se vuelve tan extrema que las geodésicas, los caminos más rectos posibles, se cierran sobre sí mismas. Cualquier trayectoria, incluyendo las de los rayos de luz, acaba volviendo hacia la masa. Es como si el espacio estuviera tan curvado que no existiera ninguna dirección que apunte hacia afuera. Todas las direcciones apuntan hacia adentro. Eso es el horizonte de eventos de un agujero negro, no una barrera física en el sentido convencional. Una región del espacio-tiempo donde la geometría es tan extrema que el exterior deja de existir como destino alcanzable. La luz no es atrapada por una fuerza. La luz sigue el espacio donde está, y en esa región el espacio mismo no tiene salida. La primera verificación experimental de la relatividad general fue el eclipse de 1919, pero no fue la única ni la más precisa. En 1950 y 60, las mediciones de radio de señales enviadas por sondas espaciales al pasar cerca del Sol confirmaron que las señales tardaban ligeramente más de lo esperado en llegar a la Tierra. La explicación es la curvatura del espacio-tiempo. La señal no viaja por el camino más corto en el espacio plano, porque el espacio cerca del Sol no es plano. En los años 70, los experimentos con relojes atómicos en diferentes altitudes confirmaron que el tiempo transcurre más despacio cerca de una masa grande, exactamente como predice la relatividad general. Los relojes en la superficie de la Tierra van ligeramente más despacio que los relojes en satélites. El sistema GPS
Como ya mencionamos antes en este canal, requiere corregir ese efecto constantemente. Sin la corrección relativista, los errores acumulados harían el sistema inútil en horas. En 2015, llegó quizás la confirmación más espectacular. Los detectores LIGO registraron la primera onda gravitacional, una perturbación en el espacio-tiempo, producida por la colisión de dos agujeros negros a 1.300 millones de años, luz de distancia. Einstein había predicho las ondas gravitacionales en 1916. Tardaron 99 años en detectarse, y cuando se detectaron, coincidían con sus predicciones, con una precisión que no dejaba margen de duda. Hay algo que vale detenerse a considerar en todo esto, y que quizás genera una reflexión que vale compartir en los comentarios. Cada una de estas confirmaciones, el eclipse, los relojes, el GPS, las ondas gravitacionales, ocurrió décadas o incluso un siglo después de que las ecuaciones de Einstein las predijeron. La tecnología necesaria para verificarlas no existía cuando Einstein escribió las ecuaciones, pero las predicciones estaban ahí, esperando. ¿Qué dice eso sobre la relación entre la matemática y la realidad física? ¿Por qué las ecuaciones describen el universo con esa precisión? Hay una dimensión de la relatividad general que trasciende las verificaciones experimentales y que tiene un peso conceptual propio. La relatividad general no dice que la gravedad es una fuerza que se parece a la curvatura del espacio-tiempo. Dice que la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo. La fuerza gravitacional de Newton era una descripción aproximada de un efecto geométrico real. Eso tiene una consecuencia que a veces pasa desapercibida. Si la gravedad no es una fuerza, sino una geometría, entonces un objeto que cae libremente no está siendo afectado por ninguna fuerza. Está en el estado más natural posible, siguiendo su geodésica sin aceleración, en equilibrio perfecto con el espacio-tiempo en el que existe, lo que siente como fuerza gravitacional quien está de pie en la superficie. De la Tierra no es la gravedad, es la reacción del suelo impidiendo que siga su geodésica natural hacia el centro de la Tierra. Es el suelo el que ejerce una fuerza sobre él empujándolo hacia arriba. La gravedad, en términos relativistas, no está haciendo nada, solo curva el espacio-tiempo, y el suelo interrumpe el movimiento natural en ese espacio-tiempo curvado. Es una inversión completa de la intuición cotidiana. Sentimos la gravedad como una fuerza que nos empuja hacia abajo. En realidad, lo que sentimos es el suelo empujándonos hacia arriba, alejándonos de la trayectoria más natural que tendríamos en ausencia de esa restricción. Estamos llegando al punto al que todo este recorrido apuntaba desde el comienzo. El 29 de mayo de 1919, los telescopios apuntados al Sol durante el eclipse no estaban midiendo una fuerza. Estaban midiendo una geometría, la curvatura del espacio-tiempo alrededor del Sol, expresada en la desviación de la luz de estrellas lejanas. Einstein lo sabía, lo había calculado. Y cuando los resultados llegaron, confirmando sus predicciones, la reacción que describió no fue de sorpresa, sino de satisfacción por una coherencia que ya estaba en las ecuaciones. Lo que esos telescopios verificaron no fue solo que la gravedad dobla la luz, fue que la descripción de Newton, precisa y útil durante más de 200 años, era una aproximación, que la realidad profunda era más extraña, más elegante y más coherente de lo que 2 siglos de física exitosa habían llevado a imaginar. La gravedad no es una fuerza que viaja instantáneamente a través del vacío. Es la forma del espacio-tiempo, determinada por la distribución de masa y energía. Las masas curvan ese tejido. Los objetos siguen las trayectorias más rectas posibles en ese tejido curvado. La luz hace lo mismo, y esa curvatura no es estática. Se propaga, se ondula cuando las masas se aceleran. Viaja a la velocidad de la luz. Puede detectarse a 1.300 millones de años luz de distancia, un siglo después de ser predicha. El universo tiene una geometría, y esa geometría es la gravedad. Si algo en este recorrido te dejó con una imagen que no tenías antes, con una pregunta que no puedes soltar, o con la sensación de que algo fundamental sobre el universo se volvió un poco más claro, los comentarios son el lugar para eso.
El universo de Einstein sigue construyendo este recorrido video a video. Hay preguntas que quedan, hay capas que todavía no hemos explorado. Además, hay confirmaciones experimentales que tienen historias propias que merecen contarse. Suscribirte es la forma de seguir en ese camino. La luz viaja en línea recta, siempre. El espacio a veces no es recto, pero hay algo que todavía no hemos nombrado y que completa la imagen de una forma que cambia cómo se ve todo lo anterior. La relatividad general no solo describe cómo la gravedad curva el espacio y la luz, describe cómo la materia y la energía de todo el universo determinan la geometría de ese universo en su conjunto, no solo localmente, alrededor de un planeta o una estrella. Globalmente, el universo entero tiene una geometría determinada por todo lo que contiene. Eso tiene una consecuencia que Einstein mismo encontró incómoda cuando la descubrió. Sus ecuaciones de campo, las ecuaciones centrales de la relatividad general, describían un universo que no podía estar quieto. Un universo lleno de materia que se atrae gravitacionalmente, no puede mantenerse estático. O se expande o se contrae. Las ecuaciones no admitían un universo en equilibrio permanente. Einstein creía, como la mayoría de sus contemporáneos, que el universo era eterno y estático, que había existido siempre y existiría siempre, sin cambios globales. Esa era la intuición dominante de la época. No había observaciones que sugirieran lo contrario. Así que Einstein hizo algo que más tarde describió como el mayor error de su vida. Añadió a sus ecuaciones un término adicional, un término que no emergía de ningún principio físico, pero que matemáticamente podía equilibrar la tendencia de la gravedad a hacer colapsar el universo. Lo llamó la constante cosmológica. Era esencialmente una especie de repulsión a gran escala que contrarrestaba la atracción gravitacional y permitía un universo estático. Las ecuaciones funcionaban con ese término, pero algo en ellas había perdido la elegancia que Einstein valoraba profundamente. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble publicó observaciones que demostraban que las galaxias distantes se alejaban de nosotros. No solo eso, cuanto más lejos estaban, más rápido se alejaban. El universo no era estático, se estaba expandiendo. Cuando Einstein supo de los resultados de Hubble, eliminó la constante cosmológica de sus ecuaciones. Si hubiera confiado en sus ecuaciones originales, podría haber predicho la expansión del universo más de una década antes de que Hubble la observara. Sus propias ecuaciones se lo decían, pero su intuición sobre un universo estático lo llevó a resistirse a esa conclusión y a modificar las ecuaciones para obtener el resultado que esperaba. Ese episodio es uno de los más instructivos de toda la historia de la física moderna. No porque Einstein se equivocara, todos los científicos se equivocan, sino por lo que revela sobre cómo incluso las mentes más precisas pueden verse sesgadas por sus propias expectativas sobre cómo debe ser el universo. Las ecuaciones sabían, Einstein las corrigió innecesariamente, y cuando la evidencia llegó, las ecuaciones originales resultaron ser las correctas. Hay un giro en esta historia que merece nombrarse, porque añade una capa que pocas personas conocen. En 1998, dos equipos independientes de astrónomos que estudiaban supernovas distantes descubrieron algo inesperado. El universo no solo se expandía, la expansión se estaba acelerando. Eso requería explicación. Una expansión acelerada no puede producirse solo con la gravedad ordinaria. ¿Qué frenaría la expansión? Requería algún tipo de energía distribuida en todo el espacio que empujara la expansión hacia adelante. Los físicos llamaron a esa energía desconocida energía oscura. Y para describirla matemáticamente, recuperaron el término que Einstein había añadido y luego eliminado, la constante cosmológica. El mayor error de Einstein, en sus propias palabras, resultó ser en cierta forma necesaria después de todo, no para describir un universo estático, como Einstein pretendía, sino para describir la aceleración de la expansión cósmica que nadie había anticipado. No es exactamente lo que Einstein tenía en mente, pero el término matemático que introdujo para propósitos incorrectos resultó ser la descripción correcta de un fenómeno que no se descubriría
hasta 43 años después de su muerte. El universo tiene una forma de usar las herramientas correctas, incluso cuando se aplican por razones equivocadas. Volvamos un momento a la luz, porque hay algo en cómo la relatividad general la describe que todavía no hemos explorado del todo. La luz en la relatividad general no solo se curva por la gravedad, también se desplaza en frecuencia cuando viaja a través de un campo gravitacional. Cuando la luz sube contra la gravedad, alejándose de una masa grande, pierde energía. Su frecuencia disminuye, se desplaza hacia el rojo del espectro. Eso se llama corrimiento al rojo gravitacional. Cuando la luz baja hacia una masa, cayendo hacia ella gana energía. Su frecuencia aumenta, se desplaza hacia el azul. Eso tiene una relación directa con la dilatación del tiempo gravitacional. El tiempo transcurre más despacio cerca de una masa grande. Una fuente de luz cerca de una masa grande emite sus ondas a un ritmo más lento. Desde la perspectiva de un observador lejano, por eso la luz parece desplazada hacia el rojo, no porque la luz en sí haya cambiado, sino porque el tiempo en que se generó transcurría más despacio. Este efecto fue verificado experimentalmente en 1959 por Robert Pound y Glenn Repka en la Universidad de Harvard. Midieron el corrimiento al rojo gravitacional de la luz, cayendo 22 metros dentro de una torre. 22 metros. La diferencia de campo gravitacional entre la base y la cima de una torre de edificio universitario era suficiente para producir un efecto medible. Einstein tenía razón hasta en esa escala. Hay una imagen que une todo lo que hemos recorrido y que vale construir con cuidado porque es quizás la más completa que existe de lo que la relatividad general describe. El universo no es un escenario vacío en el que ocurren cosas, es un tejido dinámico, el espacio-tiempo, cuya geometría es determinada por todo lo que contiene y que a su vez determina cómo se mueve todo lo que contiene. Las masas curvan ese tejido, los objetos siguen las trayectorias más naturales en el tejido curvado. La luz hace lo mismo. El tiempo transcurre a distintos ritmos, en distintos puntos del tejido, dependiendo de qué tan curvado esté. El tejido puede ondular cuando masas enormes se aceleran, y esas ondulaciones viajan a la velocidad de la luz hacia todos los rincones del universo, y el tejido en su conjunto tiene una geometría global que evoluciona, se expande, y esa expansión, cuya aceleración todavía no comprendemos completamente, está determinada por la energía total contenida en el universo, incluyendo formas de energía que todavía no hemos identificado directamente. Todo eso emerge de un conjunto de ecuaciones que Einstein escribió entre 1907 y 1915, empezando con la imagen de alguien cayendo desde un tejado, no con un experimento, con una imagen, y el universo, con una paciencia que no necesita de nuestra comprensión para existir, ha ido confirmando esas ecuaciones una por una, a medida que la tecnología humana ha alcanzado el nivel necesario para verificarlas. El eclipse de 1919 fue el primero. Las ondas gravitacionales detectadas en 2015 fueron uno de los más recientes. Entre ambos hay un siglo de confirmaciones acumuladas que forman uno de los edificios científicos más sólidos que la humanidad ha construido. Y todavía quedan preguntas. La naturaleza exacta de la energía oscura, la reconciliación de la relatividad general con la mecánica cuántica, lo que ocurre dentro de una singularidad, los límites donde las ecuaciones de Einstein dejan de ser suficientes y algo más profundo todavía espera ser encontrado. Esas preguntas son el horizonte, y como todo horizonte, se aleja a medida que nos acercamos. La gravedad dobla la luz porque el espacio mismo se curva, y el espacio se curva porque la materia existe dentro de él. No hay forma más sencilla de decirlo, y no hay forma de decirlo que no cambie algo en cómo ves el cielo la próxima vez que lo mires.